Esto es Cátedra, un espacio para conocer las ideas de los académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana. El Dr. Miguel Rubio Marín ha logrado consolidar una carrera que combina la labor académica con la creativa. Además de destacar en la práctica de la animación en tercera dimensión, ha desarrollado una sólida investigación sobre medios audiovisuales y psicología analítica. En esta charla, él aborda uno de los temas que más le interesan, la relación entre la idea del mito y el anime japonés. Los arquetipos y los mitos han sido estudiados de manera moderna por escuelas como la psicología analítica o todas aquellas que se agrupan alrededor del llamado círculo Eranos. Estas escuelas de pensamiento se encargaron de estudiar las configuraciones arcaicas del arquetipo, sobre todo aquellas de la antigüedad y la Edad Media. Sin embargo, un aspecto fundamental del arquetipo es que se trata de una estructura presente en toda época y en todo lugar. Si esto fuera correcto, deberíamos de preguntarnos qué ocurre hoy en día, dónde podemos encontrar al arquetipo como algo vivo, algo presente en nuestra sociedad, más aún cuando pretendemos que esta sociedad se ha alejado mucho de aquellas raíces primitivas del ritual, del mito, y pues ha abrazado unas formas de pensamiento muchísimo más positivistas. Pues bien, lo que nosotros tratamos de hacer en el departamento de diseño es investigar precisamente cómo en productos afines al diseño podemos rastrear este estado actual del arquetipo y del mito. Cada día surgen producciones de bastante éxito que dan cuenta precisamente de una actualización de aquel arquetipo que aparece como una estructura más bien estable y que está apelando a contenidos perennes de nuestra psique, pero que al mismo tiempo da una visión muy actualizada de nuestro mundo. Estoy hablando de productos como Persona 5, un videojuego que surgió en el año 2018, o también de muchas obras de Hayao Miyazaki u otras de Terrence Malick. Eso simplemente por mencionar algunos de los ejemplos más actuales. Lo interesante de esto es que no solamente encontramos al arquetipo como objeto de representación, sino también podemos ver que en realidad el arquetipo es una pieza clave de un flujo que va desde los contenidos psicológicos, es decir, el estado del inconsciente colectivo de nuestra sociedad, para pasar a la representación, donde fundamentalmente estamos hablando de imágenes, las cuales son importantes para el arquetipo, porque desde el mito, el ritual y la religión, siempre el arquetipo ha utilizado la imagen, y esto tiene una razón muy particular. Hay un motivo que hemos detectado que surge en representaciones particularmente actuales, representaciones quizás que datan de la posguerra. Este motivo del demonio interior, donde el héroe normalmente tiene alojado dentro de su ser o dentro de su psique a una entidad demoníaca, una entidad animal, los cuales son elementos de la sombra, uno de los arquetipos principales de la psicología analítica. Algo muy interesante, por ejemplo, del motivo del demonio interior, es que nos permite explicar incluso cómo se están abriendo paso varios movimientos sociales. Desde la perspectiva de Michel Maffesoli, quien se ha encargado de estudiar la posmodernidad, particularmente desde nociones que vienen del imaginario y de su mentor Gilbert Durand, podríamos entender que la posmodernidad se configura a partir de los valores llamados dionisíacos, por supuesto desde la perspectiva de Nietzsche. Los valores dionisíacos serían aquellos relacionados con lo horizontal, con lo natural, con la intuición, con todo aquello que configuraba la noción imaginaria de Dionisio. Por otro lado, los valores apolíneos serían aquellos que dominaron durante la modernidad. Estos valores tendrían que ver, por supuesto, con lo diurno, ¿no? El sol, elemento que representaba a este dios, con jerarquías totalmente verticales y con valores relacionados con el progreso, la razón y, por supuesto, nociones que tenían que ver con el siglo de las luces y la modernidad. Pues bueno, uno de los síntomas de la posmodernidad que podemos encontrar en estos productos audiovisuales y de diseño, tendría que ver precisamente con el demonio interior. Esta unión, esta reivindicación de aquello que era proscrito. La sombra, antes de continuar con esto, la podemos definir como todo aquello que negamos de nuestra persona,
todo aquello que relegamos precisamente a las profundidades de nuestro inconsciente y que acaba configurando aquello que llamamos muchas veces otro yo, alter ego, aquello que es opuesto a mí. La sombra es un motivo antiquísimo que podemos rastrear desde incluso el hombre primitivo, pero lo que cambia en las representaciones actuales de la sombra, ligadas con este demonio interior al que me he referido, es que la sombra ya no aparece como un enemigo. Un caso paradigmático de la sombra en Occidente sería aquel del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson. En ella vemos que el Dr. Jekyll, un individuo totalmente racional, que de hecho es científico, se va a enfrentar a su otro yo, aquello que es opuesto a su ego. Este otro yo es nada más y nada menos que Mr. Hyde, un ser totalmente irracional, brutal y de hecho con características animales. El drama entre los dos termina finalmente en tragedia, porque no encontramos un equilibrio entre el ego y la sombra. Esto representa el esquema de la modernidad. Sin embargo, dentro de la posmodernidad, y bueno, si hablamos de posmodernidad, asumimos que hay elementos que marcan una diferenciación entre la modernidad y este nuevo paradigma, estaríamos pensando en que la relación con la sombra también va a cambiar. Uno de los motivos que se representan mucho en estos productos de diseño que nos interesan, como narrativa gráfica y medios audiovisuales, es precisamente el de la sombra, a partir del demonio interior. En este demonio interior, no solo la unión entre el héroe y la sombra es muy estrecha, está totalmente interiorizada, encarnada en él, diciéndonos que es imposible separar al uno del otro. Esto forma parte de la deontología de la sombra. En el caso del demonio interior ocurre algo muy interesante. Si bien tenemos un conflicto inicial, el héroe, conforme va avanzando en su travesía, pensemos en este caso en el monomito de Joseph Campbell, por supuesto, estaría integrando a su ser y aceptando todo lo que representa este demonio interior, convirtiéndose en una suerte de híbrido homeostático. Es el caso, por ejemplo, de Naruto. Naruto tiene un demonio interior, conocido como el Kyuubi, un zorro gigantesco que representa más que una sombra interior, una sombra colectiva. La relación que mantiene Naruto con este demonio interior es una relación bastante conflictiva, pero conforme el héroe va avanzando, empieza a asimilar no solo a la sombra, sino una serie de contenidos relegados a su inconsciente y esto le permite trascender. Lo interesante en términos de diseño es que esta asimilación que el héroe va haciendo le permite desarrollar su apariencia física. Los rasgos visuales, el estilo de dibujo, el color, incluso elementos audiovisuales o elementos de composición como el encuadre o el montaje, van a estar hablando precisamente de este proceso psicológico, porque, antes que nada, el mito y los arquetipos están actuando como una metáfora de lo que ocurre en nuestra psique a nivel colectivo. Bueno, regresando a Naruto, podemos ver de manera muy clara cómo este héroe asimila 4 de los arquetipos principales, según la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que está mostrando el héroe de la posmodernidad, está precisamente resonando con esta nueva inversión de valores en términos sociales. Y así, por ejemplo, Naruto, al final, como les decía, va a unir estas partes que en la modernidad eran totalmente proscritas. El demonio era algo satanizado, algo negativo. Y precisamente el demonio interior, configurado en buena parte desde el anime y el manga, va a hablar de cómo estamos aceptando socialmente estos valores dionisíacos, que tienen mucho de diabólico. Fíjense incluso cómo todo el Thyrsos, que era la corte de Dionisios, va a configurar la figura de la Edad Media del demonio. Las patas que eran de los faunos van a pasar a las patas del macho cabrío, ¿no? Los propios aquelarres demoníacos pues tienen mucho que ver con las orgias, ¿no? O con las bacanales de Dionisio. Y por supuesto, saberes que tienen que ver más con lo intuitivo. Los saberes del diablo, los saberes dionisíacos, esta forma de conocimiento más intuitiva. Y precisamente el demonio interior habla de ello. Por eso, nuestros héroes posmodernos van a abrazar ese demonio. Y si bien estamos frente a la invarianza de Lévi-Strauss, frente a este contenido arquetípico que habla sobre
pues, algo más o menos inmutable dentro de nuestra configuración psicológica, también estamos frente a cambios sociales. Esto es algo muy importante. El arquetipo, entonces, está siendo, desde este análisis que estamos llevando a cabo, algo vivo. Y precisamente a partir de este valor simbólico y psicológico es que podemos explicar una muy buena parte del impacto y la fascinación que estos productos ejercen en nuestras sociedades actuales. Los arquetipos que Naruto empieza a asimilar, en primer lugar, son la sombra personal. Esto cuando se enfrenta a un individuo que es exactamente igual a él en apariencia, pero que tiene unos ojos rojos, demoníacos, precisamente hablando de esta naturaleza del demonio interior. Naruto se enfrenta contra él tratando de vencerlo en un combate, pero las características de pelea de los dos son exactamente iguales, por lo cual Naruto no puede vencerlo. El único modo en el que lo puede vencer es mediante otro motivo muy importante. Este es el de la concordia. Lo que hace Naruto es abrazar a su sombra, y cuando lo abraza, desaparece, se integra a él y el héroe da un paso en su travesía. Posteriormente, Naruto ingresa a un entorno que tiene mucho de psicológico. Tiene mucho de psicológico porque es un espacio cerrado, totalmente aislado del mundo original. Y de hecho, el espacio también, en términos de diseño, está hablando de lo que ocurre en cuanto al significado de esta travesía del héroe. Incluso en la sombra personal es altamente representativo el hecho de que Naruto se encuentra con ese otro yo, con su doppelganger, le podríamos decir, en lo que se conoce como las cascadas de la verdad, un entorno totalmente acuoso. El agua aparece aquí como dos cosas. Una, como un espejo en el cual nos vemos y surge el otro yo, pero también como un elemento simbólico que está apelando a la psique. El agua tiene una tradición enorme en Occidente, de manera bastante cercana, la podemos ver con trabajos de Gaston Bachelard, donde esto se vincula con los sueños y la psique. En Oriente también hay otra tradición, particularmente la del taoísmo esotérico, que nos habla precisamente del agua como un elemento que tiene una naturaleza psicológica. Entonces, en el segundo espacio en el que Naruto se adentra, estamos realmente viajando al inconsciente. Todo esto está diciendo una cosa, en términos visuales, en términos de la configuración creativa. Realmente el viaje del héroe es un viaje psicológico. Pero volvamos a Naruto. Una vez que ha asimilado esta sombra individual, Naruto va a tener contacto con su madre a quien no conoció, y a conciliarse con ella. La madre representa un arquetipo fundamental para el héroe, el ánima. El ánima es la parte femenina del inconsciente para el hombre. Naruto la asimila una vez que entra en contacto con ella, dentro de este espacio interior, y mantiene una concordia, una homeostasis. Este concepto de homeostasis es fundamental, porque finalmente la función del mito no solamente tiene que ver con representaciones creativas, tiene que ver con mantener un equilibrio a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Una vez que ha asimilado el ánima, el héroe avanza en este trayecto y se enfrenta a aspectos más profundos de su psique, arquetipos más difíciles de acceder. Este avance en realidad es un descenso, el descenso hacia las profundidades, el cual está representado en productos audiovisuales muy populares de muchas maneras. Por ejemplo, en Ghost in the Shell encontramos una escena con demasiado simbolismo. Esta es cuando Motoko Kusanagi, la protagonista, bucea, pero es muy interesante que antes de bucear, ella realmente está viéndose a sí misma a través de un espejo de dos vías, estos espejos que se utilizan en las salas de interrogatorio. Sería realmente, y la cámara pasa del otro lado más aún, pasa del otro lado y nos permite verla a través del espejo, como si fuera Alicia, lo cual en términos de realismo no tiene sentido, no podríamos verla estando del otro lado. Pero en términos de significado psicológico, en realidad habla mucho. Fíjense cómo la imagen, en este caso, está comunicando todo este sentido del arquetipo. Una vez que la cámara ha pasado del otro lado, al interior de la sala de interrogatorios, nos muestra cómo este espejo se convierte en agua, el agua por la cual Motoko Kusanagi desciende, y el espacio se va volviendo más oscuro. Estas son las metáforas del inconsciente. Y una vez que ha descendido hasta la parte más sombría, empieza su ascenso hasta llegar a la superficie. Motoko se acerca
a la superficie del agua. Y cuando se acerca a esta superficie, actúa como otro espejo, en el cual ella se está viendo a sí misma, pero ahora con colores opuestos. Y pareciera que se besa cuando toca esta superficie y el reflejo desaparece. Es otro modo de representar el mismo motivo del héroe integrando al otro yo. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque en la obra de Mamoru Oshii encontramos otros ejemplos construidos de una manera similar, particularmente el huevo del ángel. En el huevo del ángel, otra película de animación, su protagonista, que es una niña representada como una madre del mundo, en un momento se suicida. Decide suicidarse porque ella pierde un huevo en el cual está conteniendo toda la energía vital de un mundo árido y destruido. Cuando pierde ese huevo, ella no tiene más remedio que arrojarse por un precipicio. Algo muy interesante ocurre en términos visuales. La caída de su suicidio es prolongada, es lenta. Cuando la niña ha llegado hasta la parte más oscura, hasta el fondo del agua, se convierte en una mujer adulta, como un símbolo precisamente de desarrollo. Este desarrollo de cualquier héroe, en este caso una heroína. Al mismo tiempo, se embaraza de este huevo, de manera simbólica, no realista. Y en un acto que habla al mismo tiempo del sacrificio y de la vida, ella deja escapar el producto de su vientre con su último aliento. Y las esferas que configuran el aire se convierten, cuando suben ahora y tocan la superficie, en otros huevos, una multitud de huevos que va y renueva la vida de ese mundo árido. Si se fijan, en los dos casos hemos tenido el ascenso y el descenso. Pero como les comentaba, algo muy importante del mito es de que es promiscuo. El mito y el arquetipo van a trascender fronteras, fronteras de época, de lugar, de formato. Y esto nos interesa particularmente, porque precisamente aparece como un elemento integrador para una multitud de formatos como animación, cine de autor, para una multitud de latitudes como el cine norteamericano, el cine de animación japonés, el cine soviético, y les da cierta coherencia. Esa coherencia habla finalmente de lo que somos nosotros como humanos. Podríamos pensar en The Game, la película de David Fincher. Al final, en la escena climática, el protagonista, interpretado por Michael Douglas, se lanza desde un rascacielos. La caída, nuevamente, es prolongada. Todo esto se muestra en cámara lenta. Y además, vemos flashbacks, inserts de su pasado, un pasado que lo remonta a la infancia y a sus conflictos que empieza a resolver a través de un juego. Habla de un motivo que es muy común, muy conocido dentro de la psicología analítica. Este motivo se conoce como catábasis, que es el descenso previo al ascenso. Toda esta parte de muerte y renacimiento en realidad es simbólica, y las muertes y los renacimientos de los héroes que encontramos en muchas obras de narrativa gráfica o muchas obras de animación están dando cuenta de esas transformaciones. Precisamente hablábamos de la integración del otro yo, la sombra. Como la sombra representa algo que está totalmente fuera de la esfera de nuestro ser, visualmente su asimilación está mostrada como una muerte, como un sacrificio, que puede ser este que acabamos de mencionar, pero puede ser también un sacrificio bastante simbólico en términos visuales. Pensemos, por ejemplo, en Persona 5, un videojuego que salió en el año 2018, muy reciente como podrán ver. En él tenemos que los protagonistas, un grupo de jóvenes estudiantes, entran a una dimensión desconocida. Esta dimensión desconocida es muy importante, porque también tiene un nombre dentro de la psicología analítica. Es el mundo de formas fantásticas o el vientre de la ballena. Precisamente pensando en cómo los medios audiovisuales o los productos de diseño actualizan este mito antiquísimo y le dan una forma acorde a nuestra época, ellos entran a través de una app que precisamente está hablando también del valor psicológico que las pantallas y la tecnología cada vez cobra para nuestra sociedad. Este mundo, este vientre de la ballena, se conoce como metaverso dentro del juego y dentro del universo de Persona 5. En este mundo lo que existe son materializaciones precisamente de los deseos más ocultos de las personas. En primera instancia, estos configuran castillos. Castillos cuyos elementos visuales, cuyos elementos de diseño van a representar a la sombra, precisamente de aquellos que les han dado forma. Nuestros héroes descienden a este mundo. Porque este mundo del metaverso en realidad se va enracinando hacia las profundidades
Y esto en buena parte a través de un metro conocido como mementos. Es muy interesante aquí que también el metro, algo actual, está hablando de la dimensión colectiva. Por supuesto que el metro es un espacio colectivo para todos nosotros. Conforme los personajes entran, pues claro que se van enfrentando también a peligros cada vez mayores. Cuando se encuentran con su sombra, ella les dice: yo soy yo y tú eres tú. Tenemos un pacto que romperá las cadenas de la esclavitud. Estoy haciendo una paráfrasis, pero es bastante cercana a lo que dice el videojuego. Y en términos visuales, a los chicos les sale un antifaz. Este antifaz está hablando también de la historia de la sombra, porque nos remite, claro, al concepto de persona, la máscara que se utilizaba en el teatro griego y a partir de la cual Carl Gustav Jung tomó el nombre para referirse a este aspecto psicológico de nuestro ser. Esta máscara surge dentro de su rostro, por un acto mágico. Y lo que hacen ellos es desprenderse de ella. Por supuesto, se están desprendiendo del ego de la persona y aceptando que surja la sombra. Pero cuando se desprenden de ella, no se trata de un acto neutro, es un acto violento, lleno de sangre, que hasta cierto punto implica una muerte, la muerte del rostro. Se arrancan el rostro, se lo desgarran y de hecho los cubre, la sangre los cubre. Esta sangre es una sangre que sí, evoca cierta muerte, la muerte precisamente del ego fragmentado. Pero habla también de un nacimiento como líquido vital, el nacimiento de un ser en el cual ya de manera más integral se han unido estos dos opuestos. Ese nacimiento hace, en términos de diseño, que la apariencia de los personajes cambie. Y esto es otro motivo que encontramos sobre todo en las producciones japonesas. El del traje, el de la armadura, incluso el del mecha, que se agrega como un accesorio al héroe y que conforme va evolucionando, va también cambiando su apariencia, sus elementos de diseño. Entonces, lo que ocurre aquí es que esta trascendencia representada por la unión con la persona está siendo encarnada por un accesorio, un elemento de diseño. Es muy interesante que la travesía del héroe, de la cual Joseph Campbell nos ha hablado desde hace bastantes años, aquí, en el caso de productos de animación y de narrativa gráfica, se está encarnando en el propio físico, en la propia apariencia, en los propios elementos del diseño de personajes. Estos accesorios, precisamente, están hablando de manera simbólica de estas victorias y de estas asimilaciones del héroe. Es así que, por ejemplo, podemos pensar en los Caballeros del Zodiaco o en Dragon Ball. Todas estas evoluciones o transformaciones de armaduras no solamente hablan de un aspecto de entretenimiento, están hablando también de un aspecto que tiene que ver con su sentido de progresión psicológica, una progresión que se acerca a la trascendencia. Y fíjense cómo es muy curioso que muchos de estos personajes normalmente alcanzan un estado divino. Esta divinidad, claro, no nos importa en términos realistas, nos importa en términos más bien simbólicos. Esta trascendencia, de hecho, en alquimia está representada como la última figura del proceso alquímico, sobre todo en el Rosarium Philosophorum, que muestra a un Cristo coronado por un sol saliendo de una tumba. Esto habla, por supuesto, del renacimiento al cual ya me he referido, pero también habla de este ideal de divinización, este ideal de trascendencia, porque esta divinidad en realidad está simbolizando la totalidad del individuo que ha asimilado el inconsciente. Claro, esto desde la lectura junguiana, pero una lectura que pareciera casar mucho con nuestro análisis que hacemos de estas obras de narrativa gráfica y de animación y también, por supuesto, de imagen real. En el viaje de Chihiro vemos que, de manera similar a Naruto, Chihiro también empieza a asimilar distintos arquetipos que están dentro de su inconsciente. Claro, aquí el inconsciente es el mundo de los espíritus japoneses. De manera muy interesante, Kaonashi, el sin rostro, es un personaje que es estrictamente una sombra. Kaonashi no tiene, fíjense cómo, no tiene rostro y en su lugar tiene una máscara. Regresamos a este motivo de la persona, este motivo que encontramos en los jóvenes de Persona 5. Y no crean que esto se trata meramente de productos de entretenimiento. Esta visión que nosotros tratamos de poner en relieve de lo arquetípico y de lo mitológico en estas obras, en realidad nos permite conectarlas con un continuum simbólico que de hecho atraviesa obras de filosofía bastante interesantes. Por ejemplo, Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. En Así hablaba Zaratustra, particularmente en el libro cuarto, tenemos un capítulo que se llama La sombra, donde el profeta, quien también está en una travesía espiritual o psicológica, se encuentra con una figura, una presencia que está detrás de él y que le genera un horror. No sabe por qué Zaratustra, a pesar de que él es un hombre de una interés tremenda. Zaratustra, cuando siente ese horror, corre sin cesar.
y huye de esa figura. Ni siquiera se atreve a voltear. Sigue corriendo hasta que las fuerzas pues ya se le van. Y en ese momento se detiene, no le queda de otra, voltea y se encuentra con una imagen idéntica a él, solo que famélica, con una voz que apenas susurra. ¿Quién es? Es su sombra. Y le pregunta a Zaratustra, ¿quién eres? Me repugnas, no me gustas. Y la sombra pues, le responde diciéndole que es precisamente su otro yo. Y lo que hace Zaratustra es integrarla. Le dice, te voy a invitar a mi cueva y esta noche habrá fiesta. Otra manera, desde la filosofía, desde un pensamiento bastante profundo como el de Nietzsche, de representar lo mismo. Entonces, podemos ver cómo estos contenidos de productos que tienen que ver con la animación, con la narrativa gráfica, manga, cómic, etc., en realidad tienen una beta simbólica y de sentido muy, muy profunda. Cuestiones como el cosplay, cuestiones como las convenciones, cuestiones como esta suerte de ritualidad que hay en torno a estas manifestaciones, estas franquicias como Star Wars, como las de Marvel, que están precisamente apelando de un modo u otro al arquetípico, parecieran estar ancladas en un hecho. Sus contenidos apelan quizás a nuestra psique profunda, quizás de manera inconsciente para nosotros, pero de una manera que nos permite precisamente sentir esa fascinación. Por otro lado, el mito ha sido una guía vital por excelencia para varios pueblos. Hoy en día, y esto lo han dicho muchos sociólogos, tenemos un déficit en nuestros fenómenos rituales, en nuestra configuración mitológica como sociedad. Esta valoración de la imagen para nosotros supone un terreno muy rico, donde vemos que cada trazo, cada línea, cada encuadre, cada gesto está comunicando algo en términos del símbolo arquetípico. Un cambio en los roles sociales de los géneros, ¿no? Ya estamos más dentro de la esfera de la heroína y el héroe empieza a convertirse no tanto en un vestigio, pero sino en una figura dominante. Esto habla, por supuesto, de lo que está transformando a nuestra manera de pensar. Entonces, a partir de las imágenes, a partir de estos productos, creo que podemos encontrar precisamente un modo distinto, un modo más complejo de acercarnos a todo aquello que hemos dejado de lado. Y algo que nos afecta fundamentalmente hoy en día es esta idea de la fragmentación. La esquizofrenia, de hecho, tiene que ver mucho con la idea de fragmentación, etimológicamente, esquisein, dividir, separar. Y precisamente algo que parece aquejar a nuestra sociedad hoy en día es esta fragmentación. Nos hemos separado de esferas fundamentales para nuestra vida. Nos lo dicen muchos pensadores como Félix Guattari y Gilles Deleuze. Y esto tiene consecuencias enormes. Un desequilibrio en nuestra vida individual, un desequilibrio social, un desequilibrio, por supuesto, ecológico, como el que vivimos hoy en día. Todo esto, finalmente, puede ser, al menos en parte, resuelto si conectamos con todo este mensaje homeostático y de integración que traen estos productos de entretenimiento que siempre recurren a nuestra mentalidad arquetípica. Para conocer versiones más amplias de las ideas de nuestros académicos y académicas, sugerimos consultar la página iberotv.com. Hasta la próxima.